Good morning, church. I'm Randy Long, one of the elders here, and I want to say welcome. We are so excited you're here. I also want to offer a very special welcome to anyone who is new or joining us for the first time. If this is your first time, take a quick moment, Si esta es la primera vez que nos visitas, toma un momento y escanea el código QR que está enfrente de tu silla. O bien visita la página web ingresando en la sección Soy Nuevo para ver lo que tenemos en la iglesia. En las semanas pasadas probablemente habrás notado los stands afuera del auditorio. Asegúrate de visitarlos después del servicio. Como iglesia estamos llamados a servir y ser la iglesia. Nos encanta tener tantas maneras de ministrar a nuestra iglesia. Así que asegúrate de ver en qué ministerio puedes servir. Tenemos las iPads para que puedas ver en dónde puedes estar sirviendo con nosotros. Y puedo decirte personalmente que Dios trabaja en formas asombrosas cuando estás dispuesto a servir. Prometo que te sorprenderás de cómo ese voluntariado impactará tu vida y cómo te bendecirá. Estamos a solo unas semanas de la Pascua, así que asegura de visitarnos en alguno de nuestros servicios, así como el servicio del Viernes Santo. Marca tu calendario y sé intencional invitando a tu familia, amigos, compañeros de trabajo y cualquier otra persona que pueda celebrar la Pascua con nosotros. El servicio del Viernes Santo será a las 7 de la noche. Nuestros servicios de Pascua será el día sábado a las 3 o 4:30 de la tarde y el domingo en nuestros servicios regulares a las 8, 9:30, 11 y 12:30. Estamos emocionados de celebrar contigo. En lo que preparamos nuestros corazones para servir, quisiera compartir con ustedes 2 Corintios 12:19. Con esta promesa vamos a levantarnos y a adorar al Señor. All right, well, good afternoon, church. It is good to see you all here today. And bienvenidos a todos el día de hoy. Es muy bueno verlos aquí. That I found a lot of hope in. Y quiero leer Salmos 73, Verses 25 and 26. del 25 y 26. I in heaven but you. And there is ¿A quién tengo en los cielos pero a ti? No hay nada en la tierra que desee tanto como tú. Mi carne y mi corazón me fallarán, pero tú estarás conmigo. No sé qué es lo que estés enfrentando el día de hoy. Tal vez tú estás en un momento de esperar, o tal vez llegaste el día de hoy y estás lidiando con dolor o algún corazón roto. Pero Dios es el que arregla nuestros corazones, el que está con nosotros por siempre. Podemos confiar en que la relación que tenemos con Él va a ser para siempre. Y ahora vamos a adorarlo. You make it easy to love you. You are good and you are kind. You bring joy into Tú haces muy bueno adorarte. you make it easy. Brindas alegría a mi vida. You Haces tan bueno confiar en ti. have never left me. Nunca te has apartado de mi lado y siempre has sido leal en cada tiempo. Todo lo que quiero Is you, es a ti. Jesus, all I want is. Todo lo que quiero es a ti. Come on, church, we say, you are the refuge. Tú eres el refugio al que corro. You are the fire that leads. Tú eres el fuego que me guía en la noche. I follow you anywhere. Te seguiré a donde sea. There's a million reasons, Hay muchas razones para confiar en ti. nothing to fear for you. Y no tendré miedo porque tú estás a mi lado. I follow you anywhere. Te seguiré a donde sea. Oh Jesus, you came to my rescue. Jesús, tú viniste a rescatarme. Took my place upon. Tomaste mi lugar en esa cruz Redeemed all. y pagaste todo lo que había perdido. Now my whole world's revolving around you. Oh, you're Tú eres el centro de mi vida my life. You're the treasure. y eres el tesoro, eres el regalo. Todo lo
lo que quiero eres tú. is you. Jesus, all I want. Jesús, tú eres todo lo que quiero. You are the refuge. Eres el refugio al que corro. You are the fire. Eres el fuego que me guía en la noche. I follow you Te seguiré a donde sea. There's no million, Hay millones de razones para confiar en ti. nothing Y no tendré miedo porque tú estás a mi lado. I follow you anywhere. Te seguiré a donde sea. I follow you anywhere. A donde sea que me lleves. Lo que sea que me cueste. Is you. Todo lo que quiero Our church eres tú. Jesús, tú eres todo lo que quiero. wherever you lead me, A donde sea que me lleves. whatever it costs. Lo que sea que me cueste. All I want is you. Todo lo que quiero eres tú. Jesús, tú eres todo lo que quiero. Wherever you lead me, hey, whatever it costs me. All I want is you, Jesus. All I want is you. Oh, you are the refuge I run to. You are the fire that leads me through the night. I follow you anywhere. There's a million reasons to trust you. Nothing I fear, for you are by my side. I'll follow you anywhere. Follow you anywhere. I'll follow you anywhere. Church, if he has been faithful to you, let's give him praise in this place. Si Dios ha sido leal contigo, vamos a adorarlo. You give and you take. Tú das y tú quitas, pero tú sigues siendo el mismo. You are so, so good. Tú eres tan bueno. In seasons of plenty, En épocas de abundancia y en épocas de dolor, you are so tú eres tan bueno. Oh, Father, you have Señor, tú has sido tan leal, constant. constante y tan estable. I will trust your hand. Confiaré en tu mano en cada época. Nunca has hecho una promesa que nunca cumplas. Will not accomplish. I will trust Confiaré en tu mano in every season. en cada época. When my heart is at peace Cuando mi corazón está en paz and my soul is at rest, y mi alma está descansando, you are so. tú eres tan bueno. When I walk through the valley Cuando camino por el valle and I can't y no puedo ver el final, tú sigues siendo bueno. so good. Oh, Father, Señor, tú has sido tan leal, tan constante, tan estable. and so stable. Confiaré en tu mano Trust your hand. en cada época. You have never Tú nunca has hecho una promesa que no vayas a cumplir. accomplished. Confiaré en tu mano en cada época. In every season. There's a heavenly storehouse of favor and love, and it never runs out.
has sido tan leal, tan constante y tan estable. Confiaré en tu mano en cada época. Tú nunca has hecho una promesa que no vayas a cumplir. Confiaré en tu mano en cada época. When peace like a river Cuando la paz como el río endeth my atendió mi camino. when sorrows like sea build Cuando la pena como el mar empezó a rodar. whatever my Lord thou hast Cualquiera que sea mi suerte, to say, it yo quiero decir well, it que está bien, well with my está bien con mi alma. it is well Está bien with my soul. está bien con mi alma. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glory. Mi pecado o la dicha en este glorioso pensamiento. Not in part, Mi pecado no en parte, sino en todo. He's never Está crucificado en esa cruz. I bear it no more. Praise the, Y ya no lo puedo soportar. praise the Lord. Gracias a Dios. Gracias a Dios por mi alma. It is well Está bien with my soul. con mi alma. It is well, Está bien it is well with my con mi alma. Lord, haste the day when my faith Y el Señor apresura el día cuando mi fe pueda ser vista. Las nubes back has se mostrarán y correrán. the trump shall resound.
La trompeta sonará y el Señor descenderá. Y entonces ahí estará bien con mi alma. Está bien. Con mi alma. With my soul. Church, you can be seated for a moment. Pueden sentarse por un momento. Whatever my lot, you have taught me to say, Lo it que is sea well. que me hayas dicho It que is esté well bien, with my soul. está bien con mi alma. Horatio Spafford, a Chicago lawyer, penned those words in the midst of great distress and great loss. Y un abogado en Chicago dijo estas palabras. Of his fortune, En 1871 perdió la mayoría de sus cosas. he lost most of the fortune he regained. Él perdió la mayoría de su fortuna en esa crisis financiera. 1975 Y para 1875, was enough. decidiendo que suficiente era suficiente, Across the movió a Atlantic, su familia a través del Atlántico only to have his a 4 Inglaterra. daughters perish at sea. para darse Leaving his cuenta wife stranded in London, de que sending a sus hijas message no that iban a simply said, sobrevivir. "Survived. Me alone. Y quedó solo. What do I do?" Después dijo, ¿qué hago? As Horatio was crossing the Atlantic to Y join cuando his estaba wife, cruzando el he was Atlántico, called up by the captain to his cabins, and the el captain capitán lo explained llamó. that they were now crossing the very location in which his 4 young daughters had perished. él le dijo que acaban de cruzar la ubicación en donde sus hijas habían fallecido, y así que fue a su cabina y escribió esta canción. It is well. Está bien, In Psalm está 73, bien con mi alma. Asaph writes something similar when he says, "Whom have I Y Salmos in heaven nos but dice, you? a quien tengo en el cielo, You pero a are the ti. strength of my heart and my Tú portion." eres el que le da fuerza a mi corazón y quien está conmigo por siempre. Knew that God was good, but struggled. Y se sabía que Dios era bueno, pero a veces tenemos problemas creyéndolo. Sabemos que Dios es bueno, And the depth of loss. pero a veces no entendemos el sufrimiento. In their circumstances, Pero en esas circunstancias, estos dos hombres entendieron lo siguiente, God was always with them. que Dios estaba siempre con ellos God held them. And Los God would sostenía lead them into y eternity. los iba a guiar a la eternidad con Él. No matter the circumstance, Sin importar no las matter the trial, circunstancias, no matter sin the importar lo que iban a pasar, sin importar las God was pérdidas. their strength Dios siempre of their heart and their portion. iba a fortalecer forever. sus corazones Yeah, por siempre. it is well. Así que está bien. We're going to take a few moments. Vamos a tomar un What I momento encourage you to do is just to Quiero invitarte consider those things in your life that are lost. a que pienses en esas cosas en tu vida que están muertas, Cause discontentment. algo con lo que no te sientas bien, algo por lo que estés pasando en este momento, Enable God. y entrega todo esto a Dios.
Now let's take a few more minutes and express to our Father that Vamos a tomar otros minutos y digámosle a nuestro Padre que entendemos que Él es el que nos guía into eternity, y nos llevará a la eternidad con no Él, matter our loss, sin importar lo que hayamos perdido, sin importar nuestro no dolor, matter our circumstances, sin importar nuestras circunstancias o lo que estemos pasando en este momento. So Él just es like todo we lo que said, necesitamos. just like Horatio, we can say, you are the strength of my heart. You are my portion Así forever. que digámosle que tú, Señor, eres el que le da fuerza a mi corazón, el que siempre estará conmigo. Así que está bien con mi alma. La creación, de repente articulada, con 1000 lenguas para levantar un grito, y luego de norte a sur, y de este a oeste, escucharemos a Cristo ser magnificado. Si toda la tierra hiciera eco de su eminencia, su nombre brotaría del mar y del cielo, de los ríos a las cimas de las montañas. Escucharíamos a Cristo ser magnificado. Church, we lift our hands and our voices, declare this out. Oh, Christ, Que Cristo sea magnificado, let His praise arise, que su alabanza se eleve. magnified in me. Cristo sea magnificado en mí. Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. When every creature Cuando cada criatura most melody, encuentre su melodía más íntima, every human cada corazón native cry. su grito nativo, Oh, then in one entonces en un himno embelesado de alabanza we'll sing cantaremos Cristo sea magnificado. Oh, we lift Him high. Oh, Christ be, Cristo sea magnificado. let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, be magnified. So good. I won't bow No me inclinaré ante los ídolos, me mantendré fuerte y te adoraré. Y si me ponen en el fuego, me regocijaré porque tú estás ahí. No me dejaré formar por los sentimientos, me aferraré a lo que es verdad. Y si la cruz trae transformación, seré crucificado contigo, porque la muerte es solo la puerta a la vida de la resurrección. Y si me uno a ti en tu sufrimiento, entonces me uniré a ti cuando te levantes. Y cuando regreses en gloria con todos los ángeles y los santos,
mi corazón seguirá cantando y mi canción será la misma. Amen. Our God is so good and worthy. Nuestro Dios es tan bueno y Amen. merece toda nuestra adoración. Amen. Well, you can have a seat. Podemos sentarnos. We get to celebrate with some friends that are getting Vamos a celebrar con algunos amigos que se van a bautizar. All right. Well, good afternoon, church. It's Hola, buenas tardes, iglesia. Es muy bueno estar aquí con ustedes. the next step in their faith to be baptized. Y voy a presentar a algunos de mis amigos. Nathan, and Nathan grew up. Estoy aquí con Nathan. Él creció en una casa cristiana, pero fue apenas cuando empezó a leer la Biblia y ver qué es lo que significa seguir a Jesús. Y se dio cuenta de que su siguiente paso era ser bautizado. Así que tengo algunas preguntas para Nathan el día de hoy. ¿Crees que Dios es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees que Él murió y resucitó? Sí. ¿Y lo seguirás por el resto de tu vida? Sí. Así que te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. All right. Well, I'm here with my friend Aria, and Aria Estoy aquí con Aria. Ella tiene 9 años just a couple years ago of her y tuvo el privilegio de que años while they were studying at home, their homeschool. antes su hermana la guió hacia Cristo. Freedom. That she feels free now to follow Jesus. She feels Y ella descubrió la palabra libertad y de que era libre de su pecado. And I'm so glad that you're here. I'm going to ask you the same. Estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros y te voy a hacer unas preguntas. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees que Él murió por tus pecados? ¿Resucitó? Sí. ¿Y ahora lo seguirás por el resto de tu vida? Sí. Así que te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. All right, and now I'm here with Carol. Y estoy aquí con Carol. Faith in Christ. Ella Back in 1971. descubrió a Jesús And praise God that she en is here. 1971 And we're talking in the back. y gracias a Dios que ella está aquí el día de hoy. Lost before Jesus. I didn't know what to do. I was Y antes de este año ella se sentía perdida and she came to a realization that I think a lot of us have, and that is y se dio cuenta the problem. I think de que todos estos problemas que ella estaba teniendo that Jesus was no actually eran here más to que solve ella. that problem for her. She just feels so much more at peace now following him, and so Y poco después se sintió en paz siguiendo a Jesús. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees que Él murió por tus pecados? And you commit to following Sí. him every day for the rest Y of your life. prometes seguirlo por el resto de tu vida. Well, based on that profession of faith, I'm Así gonna que baptize you basado now en esto, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
All right, and now I'm here with her husband Bill. Y estoy aquí con su esposo, Bill, Carol came to Christ y in él 1971, and he got invited vino to a Cristo hace bastante tiempo, el mismo año que Carol. And while they were there, Y cuando they met a pastor at that church. regresaron a la iglesia, Over to their el house, pastor shared the los invitó a su gospel. He put casa his faith in Christ after he came over, and so praise God for that. I'm going to ask you those. y él se convirtió a Cristo. Así que voy a preguntarte esas preguntas. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Lived a perfect life and died. ¿Crees que Él murió por tus pecados y resucitó? The rest of your life. ¿Prometes seguirlo por el resto de tu vida? I'm going to baptize you in the Así name of que the Father. te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Okay, well, it's been a wonderful service already. So my Ha sido un job is buen not to mess it servicio, up. así Just que gonna try to yo no tengo make que sure, regarla. God is glorified all the way to Voy the a end asegurarme today. de I'm que gonna ask you Jesús to sea get your glorificado Bibles hasta el open to the final. book of Así que vamos a abrir nuestras Acts, and I'll Biblias get en more el specific in capítulo, just a moment. en While you're Hechos, doing that, capítulo I 13. think I might have shared 3 or 4 Sundays ago that Creo que he Canyon Hills compartido has con been ustedes going hace through a little algunos bit of a growth spurt domingos since the new year, and I think right now que Canyon Hills ha there's crecido 300 or bastante. 400 more people attending Y on ahorita Sunday tenemos mornings than 300 o 400 were, personas before the first of the más year. And we de praise lo God que for that, teníamos 'cause al God principio de says, este año. we plant and Y water, gloria a but He Dios, causes the growth. So porque as God todo draws esto es more gracias a people Él. towards Himself and toward Christ, we just want Él es el to que be trae a más ready. personas. And so what has happened is that has opened up the need Y for lo que ha many more pasado es que opportunities to serve. ahora necesitamos a And más if you personas happen que to make your way sirvan. through the lobby on the way in, if you didn't, Si ven en el lobby, podemos ver a varias personas que están listas para que ustedes encuentren en dónde pueden involucrarse. Algunos de ustedes son nuevos y no han ido tan lejos, pero espero que estén pensando cómo es que puedo hacer esta diferencia y cómo es que puedo ayudar y cómo puedo voluntariar. Y la respuesta es ahora. Así que después del servicio, ve a tu alrededor, ve qué es lo que llama tu atención y inscríbete. Así que vamos a ayudarte a tomarte los siguientes pasos. Ojalá lo hagas después del servicio. Ahora que tenemos nuestras Biblias en Hechos, del 13 al 14, lo que está pasando es que Lucas pasa de documentar los hechos de los apóstoles como un grupo colectivo para centrarse ahora en el ministerio o los movimientos misioneros del apóstol Pablo. Recordamos cómo la iglesia nació y empezó a crecer, pero ahora vamos a ver mucho acerca del apóstol Pablo y cómo fue que esparció la palabra. La joven iglesia ahora está preparada para dar el mayor de los pasos, hacer algo que nunca se ha hecho antes. Hasta ahora, todo el evangelismo que ha tenido lugar ha sido bastante orgánico y desorganizado. Y ahora está a punto de volverse deliberado y estratégico. Están decidiendo intencionalmente llenar el evangelio a todo el mundo. Y la razón por la que esto es tan importante es porque lo más fácil y natural para la iglesia es siempre volverse egocéntrica. Eso es lo natural. Lo natural como cristianos es que a veces somos consumidos por nuestras propias necesidades y demandas. Y la forma más rápida para que la iglesia se vuelva irrelevante es estar tan enfocada en sí misma que las buenas nuevas de Jesús no tengan salida a la comunidad.
This is something we have to constantly Esto guard es algo against contra lo que as debemos Christian protegernos followers of Jesus. constantemente, Because when this happens, we'll never be the tanto como salt and iglesia light como that God has seguidores de commissioned Jesús, us porque all cuando to esto be. suceda, nunca So seremos the la remaining sal y la luz que chapters Dios in nos ha Acts are a picture mandado que of what the seamos. real Christian life is supposed to be like. Los It capítulos starts with the restantes de redemption Hechos of son our un souls cuadro de lo que se through trata la vida faith in Jesus cristiana. Christ. And that La redención de leads nuestras us to the almas a través de la fe en step, of Jesús, faith que nos by lleva a dar un being paso de fe ambassadors and servants y ser of sus Jesus. embajadores Every day. todos los días Everywhere. y en todas Whether las it be at partes, Boeing or Starbucks ya sea que or estemos en Boeing Microsoft o en or Starbucks o en Amazon, Microsoft, wherever you work and Amazon o wherever cualquier you go lugar to donde school, trabajemos all o donde day, vayamos a la every iglesia, day, we are todo el all in día, the full-time ministry todos los días of being estamos en el salt and ministerio de light for tiempo Jesus. completo Amen? de ser la sal y la Okay, luz now de that you Jesús. agree with me, Así que si estás de the acuerdo passage conmigo, today is going to take us el pasaje a de little hoy further than that. nos lleva A incluso un step poco más allá, un paso más allá. What are the indicators ¿Cuáles son los that it's indicadores now time to de answer que God's es hora de specific responder al llamado de Dios? How do you know God is calling you ¿Cómo saber que to start a Dios ministry? te está llamando a comenzar un ministerio? ¿O te está llamando a ser un misionero? ¿O te está mandando a cambiar tu trabajo y convertirte en un ministerio de tiempo completo? ¿Cuáles son las señales que confirman el tiempo de Dios en tu vida? ¿Cómo puedes estar seguro? Vamos a intentar responder estas preguntas mirando la vida de dos hombres, Pablo y Bernabé, y el llamado de Dios en sus vidas para dar a luz a un ministerio de servicio y alcance. Algo que nunca habían hecho antes. Algo que nadie había hecho antes. Así que ellos deben de asegurarse que es Dios llamándolos. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Y lo que voy a hacer es que abras tus Biblias al final de Hechos, capítulo 11, porque este es el contexto de a donde vamos a ir. Pastor Dustin brilliantly dealt with La semana Peter when he was pasada, arrested el and thrown in pastor prison, and God miraculously lidió rescued him out of prison in the middle of the night. con That quien event estaba with en Peter prisión y takes cómo lo place llevaron between fuera the de end of prisión. chapter 11 and our passage today, the beginning of chapter 13. So listen in, Acts chapter 11, verse 19. Now those who were Hechos scattered 11, because of the persecution 19. of the Romans Ahora bien, over los que habían sido Stephen, esparcidos these are a the causa people de la running at Jerusalem, persecución the Christians que who hubo were con being motivo persecuted, de trying to get Esteban people pasaron trying to hasta kill them. Fenicia, They're Chipre being y scattered. And they Antioquía. traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except the Jews. No hablando a They nadie la kept thinking palabra the sino a gospel los was for Jewish judíos. people only, because Jesus was Jewish, right? But there were a few of them, Pero a había few entre men of ellos Cyprus and Cyrene who, when unos coming varones to de Chipre Antioch, y de spoke to the Cirene, Hellenists, the Gentiles, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, and the hand of the Lord was with them, and a great anunciando el number evangelio who del Señor believed Jesús. turned to Y the la Lord. mano del Señor estaba The con report of ellos this y came gran to the número ears of the creyó church y se back in convirtió al Jerusalem, so Señor. they sent Barnabas Llegó la to Antioch to noticia check it out. a oídos de la When he iglesia que came, estaba en he saw the Jerusalén grace of God. y enviaron a Bernabé He que was so fuese glad. hasta And he Antioquía. exhorted them Cuando all éste to llegó y remain vio la gracia de faithful to Dios, the se Lord with regocijó y steadfast exhortó a purpose. todos a que con propósito de Barnabas was a corazón good permanecieran man, fieles full of the al Holy Señor. Spirit and of faith. And a great Porque era many varón people were bueno added y to the lleno del Lord. Espíritu So Santo y la Barnabas fe, said, y fue una gran "Uh-oh, multitud fue agregada what al do I do Señor. with all these new Christians?" Después fue And Bernabé he a goes to Tarso para Tarsus buscar a to look for Saúl, Saul, and when he had found y him, al he brought hallarle him le back trajo to a Antioch. Antioquía. For a whole year they met with this Y se church, congregaron this allí new todo un church, año en and la taught a great iglesia many people. y enseñaron a And mucha in gente, Antioch, that's where the y a los disciples were first discípulos called se les llamó Christians. Now, cristianos por skip primera forward, vez that's en the context. Antioquía. Skip forward to Así chapter que este es 13, el and we pick it contexto right back up. para el capítulo 13. Now, there were in Había this church at entonces Antioch, en la by now, iglesia after que all estaba this en teaching and Antioquía growing, there were prophets and teachers, profetas y Barnabas, maestros, Simeon, who was called Bernabé, Niger, Lucius Simón, of Cyrene, el que se llama Manaen, a lifelong Níger, friend of Herod. Lucio de Verse Sirén, 2, while they were worshiping the Manaen, Lord and el que se había fasting, criado junto the con Holy Spirit Herodes said, "Set y apart Saulo. for me Barnabas and Saul for the work to which I have Ministrando called them." estos al Señor y And then after ayunado, dijo el fasting and praying Espíritu some more, Santo, they laid apartar their a hands on Bernabé them y a and Saulo sent them para off. la obra que los he So llamado. being sent out by the Entonces, Holy Spirit, habiendo they went down to ayudado Seleucia, y and orado, from there they les sailed to impusieron las Cyprus. manos y los And when they despidieron. arrived at Entonces, Salamis, enviados they por el proclaimed Espíritu the word of Santo, God descendieron a in the Seleucia y de synagogue allí of the Jews. navegaron a And they Chipre. had John there to assist them. Y llegando Stop right a there. Salame Father, I anunciaron la pray palabra you de teach Dios us en what las this sinagogas de means. los Teach us judíos. what it means for También us tenían a Juan even today. ayudándoles. Help us to understand it. Help us, Señor, God, pedimos que el día to de hoy tú nos ayudes a just be a clear. entender tu palabra,
to understand when and how you call those you want. A entender cuándo nos has llamado y a dónde nos has llamado para hacer tu trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. It was not quite 40 years ago, but I remember it Fue like it was aproximadamente yesterday. hace 40 años y lo recuerdo como si hubiera I sido was ayer. getting ready to complete my third year of electrical and computer engineering Estaba a punto de completar mi when I tercer accepted año de Jesus Christ as ingeniería my Savior. cuando acepté a Jesús como And mi upon my Salvador. salvation, I was soon serving Tras and mi volunteering in salvación, my newly pronto found estaba Little sirviendo en Baptist church mi iglesia recién as a fundada como makeshift volunteer / youth pastor. voluntario I o had no idea what pastor that de meant, jóvenes but voluntario. this little church saw Y no some young sabía lo que college estaba kid haciendo. excited about Jesus and said, "We know Yo solo what you can compartía do." la palabra And they de put me right Jesús. to work, trying to care for and minister Así to que me students. pusieron a trabajar Now, con for los 6 estudiantes. months, I was falling in love with leading students to Y Jesus. por because 6 that's meses me basically estaba all I knew how to enamorando do. de I todo was lo que such a new hacía y de Christian. I didn't know cómo Moses estos from estudiantes Jesus. I knew estaban Jesus volviendo died a on the cross. I Jesús. just thought they all died Yo on no the sabía cross. I'd hear mucho, about yo the solo rest sabía later. que él había But I knew muerto en Jesus la died on the cruz. cross for me. I didn't know the front from the back of the Bible, No sabía el but principio y el I final knew de la Jesus Biblia, died pero for me, and so sabía that's que what I Jesús taught había the kids. muerto por mí. I Y just eso es lo taught que them yo about estaba Jesus. Who enseñando. knew? And eventually, all I Y could think about was eventualmente, getting back to en the todo lo que church podía after my pensar classes at era en volver a la school, so iglesia that I después de could esas care for and clases shepherd para these cuidar y kids. pastorear a estos Well, one day, niños. while sitting in a circuit board building lab, Así que I un was día so sentado overcome with the en desire unas placas not de to be circuito doing estaba that tan for the rest of abrumado my life. de no querer hacer eso el resto de It mi was vida. overwhelming. I wanted to serve Jesus. Quería with my servir a whole Jesús life. con toda And so mi vida. right in the middle of that lab class, I Así unplugged, que I en walked medio de out, esa and I clase never looked me back. desconecté, caminé I had lejos no y answer nunca for how miré to do hacia it. I atrás. had no idea how No to tenía get prepared. respuesta sobre All cómo I hacer knew eso, cómo that there was prepararme. no plan Todo lo B, que sabía es que no and that había un God was plan calling B me. y que Dios me estaba How llamando. did I know that? ¿Cómo sabía What are eso? the signs? What are ¿Cuáles the fueron los indicators signos? that ¿Cuáles fueron los actually might be the indicadores Lord? de Let me que give you ese some of había those sido signs, not Dios? just from my personal Así que quiero darte experience, algunos signos but no from the solo passage of de mi scripture experiencia that we just personal, read. sino del pasaje que first acabamos de sign leer. but whether or not God might Y be el primer calling you signo is the power es el is that siguiente. the power of God has prepared the way. El poder de Dios ha preparado el Every camino. call of God is Todo preceded llamado by de the Dios presence and es precedido por la preparation of presencia God. y preparación de Dios. There's a sense, there's Hay una evidence sensación, that God is moving. evidencia de que Dios And then está it becomes a moviendo. response Y luego to se convierte en follow una God, respuesta not a para seguir a reaction Dios, to convince no en una God reacción to para follow us. convencer a Dios de que nos And siga. there's a big difference. Hay una gran diferencia. A big difference. What are the signs that God's ¿Cuáles been fueron las preparing the way señales that de led Dios this church preparando el at camino Antioch que to llevó a la step iglesia de out Antioquía by faith a dar un paso adelante call Paul and Barnabas to take the gospel to the rest of the world? What was y happening that llamar a Pablo y allowed Barnabas that para que to take llevaran el place? Well, we can be evangelio? sure that it wasn't planned out on paper. It didn't happen in a Podemos board decir que meeting. no fue planeado en papel You o en see, una sala de meaning juntas. us, we've just spent the last 6 months and 12 chapters of Nosotros hemos Acts pasado los últimos 6 watching the meses en 12 extraordinary power of the capítulos Holy de Spirit Hechos move in this para ver el poder del fledgling Espíritu church. Santo. We've seen signs and wonders. We've Hemos seen the visto fearless señales y proclamation of the prodigios. gospel Hemos visto la in the proclamación face del Evangelio of intense persecution. frente a la We've seen persecución. amazing prayers. Hemos or visto answers to increíbles amazing respuestas a la prayer. oración. We've seen the Gentiles starting to notice Hemos what was visto la happening in the apertura de Jewish los people's lives gentiles because al of the gospel. Evangelio. And they were starting to be open to the gospel A despite pesar de threatening la opposition from both the oposición de Jewish los and gobiernos Roman governments. judíos y romanos. And we have seen an incredible Y hemos visto sacrifice increíbles made by the sacrificios people de la in the iglesia first century church to take care of para each other cuidarse los as unos a they're los facing otros more and more intense threats to ruin and even take their lives. cuando iban pasando por más And it's pruebas. a good time to just to recognize that there are too many movements, there are too many ministries that fail. Y es un momento para because they were reconocer que había planned on demasiados paper and movimientos not y ministerios in que the fracasaron with no porque estaban roots planeados en in the papel, soil of God's pero no presence tenían and God's raíces power. en el poder y la presencia de Dios. You might remember back in Acts Tal chapter vez podrá 9 when recordar cuando en Paul Hechos was 9 saved on the road to Damascus. Pablo God fue stopped him in his salvo. tracks. He was in the Dios business of chasing lo down, trajo arresting, and a killing ellos. Christians.
God stopped him, saved Dios lo him, and then detuvo, told lo Paul salvó that he was going y to le be dijo God's missionary to the que sería su Gentiles. misionero And that was a los a- gentiles. That was a horrific sounding calling to Paul because he was a Y fue un mighty llamado Jew. He muy was a raro Pharisee. porque él era un He hated the judío, era un Gentiles. They were fariseo. the dogs. Nobody would want to ever take Él God to them because estaba they were persiguiendo a godless. los And God said, cristianos. "No, you heard me right. You're Pero gonna Dios le go dijo, to the no, Gentiles." tú But vas a it's ser not misionero a until los gentiles. Acts chapter Pero no es 13 hasta today Hechos that 13 Paul and Barnabas que Pablo y go. Bernabé They van. had 3 to 5 years Tenían to de watch 3 a God 5 prepare años them para ver for the cómo Dios call. los preparaba para el llamado. Especially this last year that we read Especialmente about el at the end of último chapter año, 11, where Barnabas goes, gets Paul, and en brings him back, and they donde teach the Pablo lo church, trae these young a la new iglesia Christians, all y le about enseña Jesus and all about the Bible. todo acerca de It was Jesús y de la undeniable Biblia. confirmation that God was preparing Paul and Es una already confirmación working in the innegable de hearts que of the Jesús Gentiles. estaba As we read, preparando a Pablo, great numbers of them were coming to faith in Jesus. porque grandes números estaban viniendo. See, whenever hacia we find Jesús. ourselves making plans Así que siempre to que nos start encontramos a haciendo ministry, planes or para go comenzar to the un mission field, ministerio or even go o emprender on a un viaje mission trip, then we misionario, find ourselves pleading with God to make our plans succeed. y luego suplicamos a You Dios can almost be que assured nuestros it will planes be a tengan long, éxito, arduous casi puedo estar seguro until que será God una brings lucha our larga plans y ardua in hasta que alignment Dios with alinee nuestros planes con los suyos. When it comes to stepping out Cuando se in trata de dar service un paso to the Lord, al servicio del we Señor, need to discern if there are signs of God's presence. necesitamos discernir We si need las to señales de discern la if God has presencia de gone Dios se ahead, han if He's preparing the way for adelantado fruitful, o visto, effective o nos han ministry. preparado el camino para un ministerio give you a warning. fructífero y The signs efectivo. of God's presence are seldom conventional. Las señales de la So presencia de far, Dios we've already seen in the book raramente of Acts son A convencionales. second story window used as a pulpit in Acts Podemos chapter ver 2. una We've seen ventana al 3,000 púlpito people get baptized en all Hechos at 2. once. 3,000 We've seen bautismos a la vez. persecution as the ministry and Persecución missionary como training and agencia sending enviadora. agency of the new church. We've seen incredible jail cell Conversiones de personas en la We've cárcel. seen people being raised from the dead, and we've seen Gente extreme levantada de los poverty well up in muertos. extreme Pobreza generosity extrema que as the church resulta has taken en care of each generosidad other and extrema. financing the gospel going out. You see, a typical sign that God is involved Una típica señal de que Dios está involucrado es cuando la gente se rasca la cabeza y dice, nunca hemos hecho eso, ni visto eso antes. Una de las formas en que puedes saber si Dios está haciendo algo es cuando empiezas a pensar, no sé si alguien haya hecho eso. Nunca lo he visto antes. El problema es que con muchas iglesias, a veces esos comentarios logran lo opuesto. Nunca lo hemos visto antes, así que no vamos a hacerlo. O nadie ha hecho eso antes. ¿Por qué nosotros lo haríamos? Pero cuando ves en la iglesia, en la Biblia, lo diferente, en cómo se ven los unos a otros y dicen, yo creo que Dios está trabajando en algo aquí. Y eso es lo que ha pasado en la iglesia en el libro de los Hechos. Personalmente, no fue algo muy convencional. Fue Dios tomando a un católico perdido italiano de la costa, salvándome y empujándome a servir antes de que yo pudiera deletrar la palabra ministerio. Me bautizó y después me dijo, ponte a trabajar. ¿Quién lo hubiera pensado? Y por su misericordia, Dios estaba creciendo ese ministerio de 2 niños y ningún voluntario a 60 niños y 5 voluntarios. Y fue caótico. La iglesia estaba enojada conmigo, los padres estaban enojados conmigo, los vecinos estaban enojados conmigo. Y yo no sabía qué estaba haciendo, yo solo estaba compartiendo de Jesús. Y ellos le estaban compartiendo a los demás de Jesús. Y todo se estaba volviendo caótico. Estaba siendo grande, increíble. Y yo pensé que esa era la forma
en la que era. Y te digo esto what happened porque esto es lo que pasó before that day in that lab when I pulled the plug on electrical engineering forever. en ese día cuando decidí dejar God's presence carrera de ingeniería was starting to show up. y seguir a Jesús. The second sign that you might be sensing El segundo from God signo is this. The church is fully behind it. Es que la iglesia de No Dios missionary, no servant está of the Lord totalmente will detrás succeed de eso. without the Ningún fellowship of the church. misionero, ningún Paul siervo and del Barnabas Señor not only had the church tendrá behind them, éxitos they sin had la the church comunión beside de la them. iglesia. Pablo y Bernabé tenían la iglesia detrás de ellos y al lado de ellos no emprendieron su ministerio o And so misión how do we see solos. the church and the one being called or the ones being called coming together? Well, we see it right here clearly in chapter 13. Así que As lo the que estamos church, viendo we are en to el pray and capítulo worship 13 and fast together. es que como If iglesia you notice debemos in verse 2, it says, while they were adorar, worshiping the Lord orar and y fasting, the ayunar Holy juntos. Spirit said. There was a spiritual intimacy in Había the una intimidad relationships with one another. espiritual en sus They knew each relaciones other. They knew the de spiritual los unos con los condition otros. of each other's hearts. Se conocían y conocían las condiciones espirituales de sus corazones. Church search committees and missions councils would wait Los comités de búsqueda y los consejos misioneros pastors and ministry leaders and missionaries before they would send them or call them. At Canyon Hills, we do everything esperarán. to know En esta iglesia, en Canyon we worship Hills, together, we serve conocemos together, sus and we corazones, pray servimos juntos, adoramos together. juntos Together we y discern juntos if God is a part of this. decidimos si Dios es parte de And esto. as the church, secondly, we confirm the calling of God. Y como iglesia también We know confirmamos each el other llamado de well, we Dios. know the condition of each other's hearts, and then we confirm that God is calling. Conocemos nuestros corazones y It says podemos here that confirmar while si they es were que Dios worshiping está the Lord llamando o and no. fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." I love that. Then after fasting and praying, they laid their hands on them. The church confirmed the call La iglesia confirmó el llamado de Pablo y Bernabé. use them in powerful ways. Sabían que Dios los iba a seguir usando Paul and en Barnabas formas were fellowshipping and poderosas. serving and teaching with the church. There's no evidence No of hay these two evidencia peddling their resume. de que estos There's no dos pudieran evidence of a vender su PowerPoint currículum. presentation with all No hay their presentaciones en qualifications to be a missionary. PowerPoint de todas sus Not at all. calificaciones The o Holy Spirit lo que los confirmed and definía. spoke to the hearts of El the Espíritu leaders of the Santo church habló a los corazones de los líderes de la iglesia that these are the two that God para dar had el visto chosen, bueno de que ellos eran los dos that God had que prepared el Señor había escogido y había preparado in the Gentile mission field. para It was abrir time to terreno take the a las good news. misiones. Era hora de llevar las buenas nuevas de Jesús a los gentiles. It was around 10 years ago when Pastor Recuerdo Corey, our cuando pastor of Global Outreach, Hace 10 años, Pastor he came to Corey me y el and to equipo de the elders Global of the Outreach church, basically recommending and telling nos us it was recomendaron y time nos for dijeron us que era to tiempo consider making Japan, the de country of comenzar a Japan, hacer Japón one of our target mission uno de fields. nuestros He said it's the objetivos. second least reached country nos for dijeron Jesus es, in the whole world. es el segundo lugar There's menos little to no alcanzado. traction of the gospel. This was 10, 12 years ago. Esto fue hace And so he 12 came and he años. shared that information with us, and when Así he que was compartieron done, he esa said, información "Hey, con sounds great. nosotros Sounds y like God's después calling dijimos, you. ok, Let us know if you bueno, need any help." suena bien, No, háganlo that's not what we ustedes. said. No, no fue lo que dijimos, Not at all. no en That absoluto. started a long journey Inició un largo viaje until recently, 18 hasta el months punto ago, de que ahora, where we've been cultivating and en raising los up two últimos global 18 partners who meses, then tenemos helped us a dos plant a socios church globales que nos in ayudaron Japan. a crear una And the iglesia en good Japón. news is that we're getting ready to send two more. Y estamos Two more of our preparándonos people para right out enviar of our own church to a join dos the personas work in más Japan. We are a unirse seeing a este the gospel trabajo gain traction in a place where it rarely ever en has Japón, en un before. lugar donde no se comparte My de heart Jesús. breaks for the Y mi missionaries corazón se who rompe por los sincerely sense the call misioneros of God on their lives, who have to go knocking on que van doors, tocando trying to puertas, sell tratando de themselves and convince venderse perfect y strangers of convencer their a call. They extraños spend de many su months of llamado. their training learning how to Pasan meses market and raise entrenándose, funds in aprendiendo order a to go on the comercializar o field. venderse My heart ellos breaks for mismos that. recaudando I dinero. believe that is not only Y creo unfair, que eso it's es injusto. unbiblical. And No this es is- bíblico. Amen. There's a missionary heart right there. Ahí hay un misionero. It's unbiblical. I think this is the model that God has Este es always el modelo intended que Dios for missions quiso work to para happen. las misiones, To call people out of the church to go para llamar a to church. personas a que vayan fuera de la The iglesia, second a way, or compartir. third way the church
gets involved in it. Says, Y hay otra "We forma en la que la ordained them and sent them iglesia off." se involucra. Los ordenamos y los Now enviamos. that they had the fellowship of the faithful Ahora que behind tenían them, la comunión de Paul and los Barnabas, fieles detrás de they were now ellos, Pablo y Bernabé ambassadors of Jesus eran embajadores de and the church, Jesús not y de la just iglesia, no themselves. solo de And ellos I like the end mismos. of verse 3. It just says, then after Y me encanta el fasting and praying final some more, they del laid their verso hands on them 3. and sent them. They sent them Entonces, off. habiendo ayunado y The orado, church prayed les for them, impusieron the las church manos y confirmed los their calling, the despidieron. church saw the fruit. And again, you hear La me say this over iglesia and over, los too vio, many oró times, por ministries ellos and missions fail because it has y los fallen envió. into the hands Demasiadas veces of those la who iglesia y las misiones insist on going fracasan their porque han own caído en way manos and de insist primas on donas que being insisten en seguir su responsible propio to no camino one. And many y a no son sincere responsables saint has ante fallen nadie. on their face Muchos because santos sinceros they han saw the caído church as merely porque vieron a la a source iglesia of money. como una fuente de dinero and neglected to see their y church family as descuidaron an el enormous enorme power of poder encouragement and support de and aliento, prayer and apoyo, love oración, and amor discernment. y discernimiento. All throughout church history, A lo largo de la people historia for ministry and missions have been born personas out of the church, han confirmed by nacido the de la church, iglesia, and sent confirmadas by por la the iglesia church. y han sido enviadas por la iglesia. Because we can do nothing of kingdom value alone. Porque no podemos Even hacer Jesus esto said the solos. Son can do nothing by himself. El Hijo The no Son puede of hacer God came to the earth esto and said, solo. I can't do this on my own. John chapter 5. And then in John El Hijo de Dios 15, dijo esto, he no looks puedo at hacer us, esto the solo. church, and he says, listen, apart from me, you're going to be able to do nothing. And Y then, Dios when dice, he aparte sent de the mí no disciples, his haces followers nada. out to take the Y good cuando news that the envían kingdom of a God estos had arrived, he discípulos, sent them 2 by 2. Él los And then when they all envía came back, they de came dos back en together dos. as the body, and Y they cuando ellos rejoiced and regresan, celebrated regresan what God had juntos started to do. It's y all celebran over lo que the Dios ha Bible. hecho. It's Está en only toda when la Biblia. God's laborers rise up out of the church and are confirmed by the body that lasting fruit occurs. Ministry leaders without the church behind them Los are even more ministerios de la susceptible and iglesia vulnerable son muy to vulnerables enemy's tricks and temptations. a la tentación del enemigo. It was about 4 Sundays ago we Hace 4 a young couple up domingos trajimos a una pareja aquí con sus hijos ordained them, we y oramos raised por our hands up ellos and we prayed for them as we have sent them now y to los another enviamos strategic part in the world that a we otra have parte targeted for estratégica gospel work. en el mundo. But that just didn't happen overnight. Pero eso no pasó solo de la noche a la mañana. They came to us and Hace said 2 they años felt ellos like God was vinieron calling a them to nosotros walk y away from dijeron, their creo que careers, Dios nos sell está everything they llamando, have así and que take their 2 little babies to the dejaron mission todo lo field que for the rest of their tenían y lives. llevaron a That doesn't 2 happen every niños day. And so a we ese said, punto wow, estratégico okay, praise God, let's por el start. resto de su vida. And for 2+ years, we served together, we worshiped together, we prayed Y together. por esos 2 We años took many oramos trips juntos, with them adoramos all over juntos, the place where tomamos we viajes thought that, juntos God was potentially calling them, para or they ver a thought God dónde was Dios los potentially estaba calling them. llamando. We equipped them, Los we equipamos, helped them raise all the funds los through our ayudamos a church and other juntar means to supply everything toda they la needed. parte And we financiera marched que them up here after necesitaban. that process, Y and we said, después they are ready, God's calling is on their dijimos, life. ellos We están confirm it. listos, We're gonna lo support them and confirmamos, pray los for them, vamos a and we gave ayudar, them a vamos a orar one-way por ticket. ellos We said, "See y you les later." dimos And we're already un vuelo planning sin several regreso. trips over the next Y ahora 12 estamos to 24 planeando months otros of sending viajes teams to them to link arms para enviar with them equipos and serve with them in these little short-term a mission servir con trips. ellos. You want to know why we could send them with a one-way ticket? ¿Sabes por Because qué we los were podemos confident enviar and con solo un confirmed ticket? the work of Porque God estamos seguros in their lives and in the part De of lo the que world Dios va a where hacer He con sent them. ellos en esa parte del takes mundo. time. Y eso But toma oh, tiempo, what peace comes from that. pero qué paz What viene de joy eso, comes from that, knowing that God was doing it. Here's a sabiendo third que es sign. Dios quien lo está You know, haciendo. God's calling you, it insists. The Spirit of God directs the way. The agenda of God's El ministry is Espíritu de directed by Dios God's dirige el Holy camino. Spirit. True ministry La agenda isn't del ministerio de marketed. Dios es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. And that's really El verdadero important to ministerio no es remember. impulsado por el mercado, es dirigido por el Espíritu Santo. No podemos depender únicamente de la lista de verificación de conferencias ministeriales, estudios demográficos, libros o seminarios que nos puedan garantizar un ministerio fructífero. Son importantes, pero esas cosas no nos dirigen o dirigen el llamado de Dios. We can't help but notice when we look back over the early church, the history of the early church, that the
No podemos dejar de notar, al mirar la iglesia primitiva, que el motor principal fue el Espíritu Santo. Él estaba impulsando el Evangelio por todas partes a lo largo de los hechos. Credit. They blamed the Holy Spirit. He's the Era el one who's Espíritu telling us Santo and showing us and confirming in our hearts quien los to do estaba it. And guiando they went. y confirmando las They went cosas, down to y ellos Seleucia, fueron. and from there they sailed to Cyprus. So they didn't stop in Seleucia, they didn't stop at Cyprus. Ellos They entonces, arrived enviados por at el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Praise God for that. And he will continue to guide Y Él continuará guiándonos, alentándonos, protegiéndonos y haciéndonos responsables de los más altos estándares de santidad. The Holy Spirit gives it in good measure, pressed down and running over. Y cuando pedimos ayuda, el Espíritu Santo la da en buena medida. Algunos de ustedes saben, algunos no, pero cuando comenzamos esta iglesia hace 28 años, I was on staff at a church that was planting churches all over the place, and that was the beginning of the whole church planting movement. And we were the 8th church they were getting ready to plant, but éramos la octava iglesia que estaba buscando implantarse. Y toda la demografía decía que debíamos de ser plantados en Northgate. Y hicimos nuestra tarea, vimos toda la población y todo lo que se necesitaba. Así que mi esposa y yo fuimos varias veces, caminamos alrededor, oramos, tratamos de ver qué era lo que Dios nos estaba diciendo o llamando, pero no teníamos paz de que ese era el llamado de Dios. La demografía decía que ese era el lugar, pero no pensábamos que ese fuera el lugar. Entonces nos dimos cuenta de que ese lugar no era el que Dios nos estaba llamando, sino aquí, en Canyon Park. Y por la gracia de Dios, y después de muchas otras cosas, Dios nos confirmó que aquí era el lugar. Y quisiera contarte todos los milagros y las confirmaciones que hemos tenido durante todos estos 28 años. Acerca de que este fue el lugar, no nos queda ninguna duda. La dirección del Espíritu Santo a menudo es silenciosa. Su dirección a menudo no tiene tanta popularidad. Es casi desapercibido por la mayoría al principio. Pero Él consuela, recuerda, nos enseña, nos da a conocer ministerios, nos empodera. Y cuán diferente de los métodos de nuestra iglesia moderna y trucos publicitarios. El Espíritu de Dios nos enseña en su dirección con cosas inesperadas. Y vas a saber qué es lo que significa la próxima semana. It's usually unconventional. But is God the same in Acts chapter 13 as he is today? ¿El mismo? Absolutely. Sí. Sin duda alguna. La palabra de Dios y el Evangelio es siempre el mensaje. Todo comienza y termina con la buena nueva de Jesús. El fundamento, el propósito de todo ministerio debe ser el anuncio de que el perdón de los pecados y la paz con Dios están disponibles para todos. Es donde todo comienza, es la motivación. La palabra autoritativa de Dios debe ser el fundamento de todo lo que hacemos. Me encanta el versículo 5 que dice, llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Solo hablaban de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu que convence al mundo del pecado. Ningún ministerio es válido o posible sin la palabra de Dios. La persona guiada por el Espíritu estará en terreno seguro
porque está basado en la palabra. Quita la palabra de Dios y quitas el espíritu y la sabiduría de Dios. Y es por eso que desde los niños, grupos de vida, mujeres, la palabra de Dios es lo principal, desde el principio al final, porque es todo lo que necesitamos. No necesita ser mejorado. Cuando vienes a Dios como su siervo, primero quiere que le permitas moldearte y ser el instrumento de su elección. Y luego Él toma tu vida donde Él quiere y trabaja a través de ella para lograr sus propósitos y planes. Y comienza a producir fruto. Nunca olvidaré de que hace 20 años una persona me compartió y me dijo, creo que tengo que ir a hacer misiones. Así que así que tuvimos una junta y nos conocimos. Así que lo primero que le pregunté es si él era un creyente o no. Y sí, él era un creyente y confiaba en Jesús. Así que le dije, ¿por qué tú crees que Dios te esté llamando? ¿Y qué es lo que piensas hacer? Y él dijo, creo que Dios me está llamando a deshacerme de las cosas y comprar una bici, mudarme a Europa y empezar a compartir la palabra y pasar videos de Jesús. Entonces yo le dije, ok, ¿cuál crees que fue la primera pregunta que le hice? Le dije, ¿alguna vez has compartido estos videos con alguien aquí? Y él me respondió, no, pero los he recolectado y estoy trabajando en ellos y creo que tengo los cuales debo compartir y los voy a llevar contigo. Y yo le dije, ok, déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez has llevado a alguien a Jesús aquí? Y él dijo, no ahorita, pero estoy entrenando, estoy estudiando y lo estoy practicando, así que cuando llegue a Europa estaré listo. Yo estaba agradecido de que él hubiera llegado ahí conmigo, pero yo le dije que no había posibilidad de que ese era el llamado de Dios, porque no había evidencia, no había poder de Dios. Prácticamente, tú solo quieres irte a Europa por unas vacaciones y quieres que la iglesia pague por eso. Y no me envíen correos diciéndome qué tan malo fui con él, pero fue por gracia de Dios de que alguien le dijo la verdad. Porque a lo mejor él hubiera pensado que ese era su llamado, pero hay muchísimo más antes de poder llegar ahí. Y esto es lo bueno de el Espíritu de Dios. Que hay cosas que puedes discernir entre si este es mi llamado o solo yo queriendo ir a Europa o queriendo tener vacaciones allá. Hay muchas cosas que pasan antes de eso. La iglesia te está apoyando. Está viendo un fruto en eso. Está el Espíritu Santo guiándote. ¿Por qué Europa y por qué no otros lugares? ¿Cómo sabes que Dios te está llamando ahí? Es tu deseo proclamar la palabra de Dios. Esas son cosas buenas, pero también nos ayudan a poder discernir si es lo que Dios quiere que hagamos. Nadie alrededor de ti podría ver eso, excepto cuando Dios lo revela. Así que sé sensible al Espíritu Santo. Y cuando sepas que es Dios, haz lo que Él te ha mandado hacer. Así que ahora escucha.
La próxima semana miraremos lo que podemos esperar una vez que respondamos la llamada. El siguiente capítulo es Pablo y Bernabé yendo hacia adelante. Y vas a estar sorprendido de todo lo que le pasó a ellos. Y ellos jamás dudaron del llamado de Dios en sus vidas. Así que vamos a orar. Señor, tú sabías desde hace años quién necesitaría estas palabras, a quién debíamos de hablarle. Y pido que tu palabra siga creciendo en nuestros corazones y que tú dejes más que claro si este eres tú llamándolos. Pido que des discernimiento a todos estos a los que has llamado, incluyéndonos a nosotros como iglesia. Confiamos en ti y pido por los que ahorita están pasando por diferentes cosas difíciles, Señor, en su vida. Y así como ellos están manejando y yendo a su casa, pido que tú seas con ellos. Que les recuerdes que tú no los has dejado y que tú los tienes cerca a ti. Pido que esté bien con su alma. En el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas que alguien ore por ti, estamos aquí, enfrente. Si necesitas hablar con alguien acerca de cómo aceptar a Jesús como tu Salvador, acércate al frente y toma algunos minutos para estar ahí en el lobby, ver si es que puedes servir en algo o voluntariar en algo. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.